Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este noveno video especial. Este video fue uno de los más pedidos desde hace mucho tiempo, ya que en este video hablaremos sobre todo lo que tienen que saber sobre el fandom Bohun Jishao, más conocido como el fandom de las tortugas. Este video lo estoy realizando para celebrar el cumpleaños del fandom que se celebra cada 5 de septiembre, así que empecemos de una vez con este video especial. ¿Cuándo inició el fandom Bohun Jishao? El fandom inició en el año 2018. Como cualquier otro fandom, inició con poquitas personas. Se dice que el fandom se inició durante las grabaciones de la serie Doomtime, y quienes lo habrían iniciado serían algunas personas que formaban parte de las grabaciones de la serie, como los maquillistas, personal de equipo, actores extras, entre otros, ya que ellos, al estar constantemente al lado de los chicos, se dieron cuenta de una química muy diferente entre ambos, así que empezaron a relacionarlos amorosamente, y fue así como se creó un CPF o un CP, que significa fans de una pareja o fans de un ship. ¿Por qué el ship se llama Bohun Jishao? En sí el ship tiene muchos nombres, y el que es más usado es el nombre de Bohun Jishao, que significa todo lo que hago es hacerte sonreír, pero otras hermanas también se refieren al Bohun Jishao con el nombre de Bijian Yue Shue Shan Shidian, que significa uno al lado del otro en la cima de la montaña nevada, y también usan el otro nombre que es Bohun Jishao Shishende, que significa Bo y Shao son reales, pero el nombre que es más usado por las fans del ship es Bohun Jishao. También tenemos el nombre de Yishan. Este nombre en sí fue dado por nuestros chicos, ya que durante las grabaciones del programa de Daidayop, nuestros chicos debían de decidir qué nombre iba a tener su dupla, y pues Didi le sugirió a Gege que deberían de llamarse Bohun Jishao, a lo cual Gege inmediatamente se sorprende y le dice que no, porque Gege sabía que si decían ese nombre estarían confirmando que la relación es real. Entonces Didi le propone el nombre de Yishan, y es así como nace el nombre del Yishan, o como realmente se pronuncia en China, del Yichan. Yichan组合. What? Yichan 组合. ¿Por qué se les llama tortugas a las fans del Bohun Jishao? En sí el primer nombre que tuvieron las fans del ship no fue el de tortugas, en realidad se llaman Bai Shango, que significa maracuyá o frutas de la pasión, pero también se llaman Bo Shao, chico chica, que hace referencia a que a una chica o a un chico les gusta el Bo Shao, es decir, el ship de Yibushan, pero mayormente solo se usan las abreviaturas de esta palabra, que serían BXG, esto con la finalidad de no poner los nombres de los chicos al momento de referirse a las fans del fandom. Así era como se llamaban al inicio, hasta que las Santis comenzaron a poner algunos apodos al fandom del ship, y uno de los que más usaba era el de Baishingui, que significa tortuga brasileña. Este apodo nace a raíz del nombre que tienen las fans del ship, ya que en vez de decir Bai Shango para referirse a ellas decían Bashigui, que significa tortugas, y en vez de que las fans del ship lo tomen a mal este apodo, decidieron apropiarse de ello y convertirlo como suyo, y es así como nace el nombre de las tortugas. Las Santis también usan una jerga china para referirse a las tortugas, el cual es Wamba, que significa bastardas, ya que esta palabra es usada en China para regañar o insultar a las personas, y las Santis usan esa palabra para regañar a las tortugas. Es por eso que a las tortugas también se les suelen llamar como bastardas. Dentro del fandom existen 3 grupos, y cada uno de ellos cuenta con un super topic en la red social de Weibo. El primero es uno de los más conocidos, el cual es el de Bohun Jishao, que ahora ya saben el significado, y este super topic cuenta con más de 4 millones de seguidores. Y si se preguntan qué son los super topics, son parecidos a los grupos que se crean en Facebook, donde cualquier persona puede publicar y comentar dentro de estos grupos. Este super topic es seguido más por las fans que les gusta el rol de Yibo como top y Shan como bottom. Un dato que tienen que saber sobre este super topic es que fue creado en el 2018 por esta cuenta, que hoy en día no suele estar muy activa.
El segundo se llama Shan Shan Wei Wan, que significa conquistar la montaña para convertirse en rey, y hace referencia a Shan como top y a Yibo como bottom. A las hermanas que prefieren este tipo de roles se les conoce como Xiao Tu Fei, que significa bandidas. También se les conoce como Xiao Bingan, que significa galletitas. El tercero se llama Liang Shou Fan Yin, que significa reacción de cadenas, y hace referencia a la relación versátil de ambos. A las hermanas que prefieren este tipo de roles se les conoce como Xia Suo Liang, que significa cadenitas. ¿Qué apodos usan las tortugas para referirse a Gege y a Didi? En sí son muchos apodos. Primero empecemos por los apodos que utilizan para referirse a Gege. Gege significa hermano mayor. También le suelen decir Shange, que significa hermano mayor Shang. Este apodo solía decirle Didi a Gege durante las grabaciones de la serie Duntain. También le suelen decir conejito por la forma en que tiene sus dientes, ya que parecen a las de un conejito. Cuando se tratan de los CPN suelen referirse a Gege con algunos emoticones en color rojo o colocar algunas abreviaturas como las que ven en la imagen. Y por último tenemos el número que le representa a Gege, que es el número 3, ya que en Kadian el número 3 es San, que suena parecido a Shan. Si quieren saber un poco más sobre lo que significan los Kadians y los CPNs, hay un video aquí en el canal donde se los explico detalladamente. Otros apodos que tienen Gege es el de Daitoi, que significa melocotón aturdido, y este apodo se le puso un amigo. Este apodo lo podemos ver en su cuenta oficial de Weibo. Y por último tenemos el nombre de Sean, que es el nombre de Gege en inglés. Ahora veamos cuáles son los apodos que usan las tortugas para referirse a Didi. Didi significa hermano menor, y durante las grabaciones de la serie Gege solía decirle a Didi Body, que significa hermano menor Bo, esto por la diferencia de edades que tienen. Body, 战哥 ，Body， 战哥 ，Body， 战哥 ，Body， 战哥 ，Body。OK， 好，来吧，先拍卷点，快来！ También tiene otros apodos como Bobo o León. Este apodo es por su signo zodiacal, que es Leo. Cuando se trata de los CPN suelen referirse a Didi con algunos emoticones en color verde. También se refieren a él con algunas abreviaturas. También tiene un número representativo que es el número 18, que en Kadian suena parecido a Yibo. Otros apodos de Didi es Cerdito Dorado. Es un apodo dado por tener una gran influencia dentro de la industria china. También tenemos el apodo de Kudai. Este apodo es debido a la expresión que muestra nuestro Didi ante las cámaras y por ser amante de los deportes extremos. También tenemos el apodo de Go Sai Sai, que significa cachorro. Este apodo se le puso Gege durante las grabaciones de la serie Duntain. Hay más apodos de Didi, pero estos son los más usados por las fans para referirse a él. 打个板，够亮吗？给你打板。哎呀，来，再给。好，那个我就说什么？你先让我说完好不好？你看再说什么。 ¿Por qué el 5 de septiembre se celebra el cumpleaños de las tortugas? Porque es el día intermedio entre el cumpleaños de Didi y el cumpleaños de Gege. 5 de agosto es el cumpleaños de Didi, 5 de septiembre es el cumpleaños de las tortugas y 5 de octubre es el cumpleaños de Gege. 像时空之中，乱大风自然擦出。我不知他是他那位，怎么能如此登对？连无意触碰之味，都似心头是满足，谁都会。他将他如何相偎，好像都不够。 ¿Por qué el color amarillo representa el fandom de las tortugas? Pues es por el resultado que se da cuando se combina el color rojo y el color verde. Como saben, el color que le representa a Gege es el color rojo y el color que le representa a Didi es el color verde. Y si se combinan ambos colores da como resultado el color amarillo. Otras hermanas también consideran que el color amarillo fue elegido como el color representativo del fandom por el campo de Canolas, que fue el lugar en donde los chicos se conocieron por primera vez. ¿Quiénes son Sanbi y Body? Son personajes que fueron creados por las tortugas para representar a Didi y a Gege. Hay muchos más personajes, pero los más conocidos son Sanbi y Body.
¿Qué función cumplen las tortugas dentro del fandom? Nuestra función como tortugas es de apoyar, respetar y disfrutar de todos los proyectos y logros que tienen nuestros chicos. Si bien el fandom fue creado a base de un ship, no significa que solo se les debe de apoyar cuando ambos se encuentren juntos. El fandom apoya los proyectos de los chicos ya sea de manera individual o de manera conjunta, y sobre todo respeta las decisiones que ambos tomen ya sea en su vida laboral o en su vida privada, porque para el fandom de las tortugas lo más importante siempre va a ser preferir la felicidad de ambos por sobre todas las cosas. El fandom de las tortugas siempre se va a alimentar a base de caramelitos, pero jamás una tortuga te debe de obligar a creer en algo. Si bien en el fandom decimos que los caramelitos son solo rumores que bien pueden ser ciertos como también pueden ser falsos, la decisión en creer si un caramelito es real o no está en cada uno. También el fandom no te puede obligar a amar a los chicos por igual. Si bien hay tortugas que aman a los chicos por igual, hay otras tortugas que aman un poco más al otro, pero el apoyo y el respeto siempre está para ambos, y es algo que toda tortuga debe de respetar. ¿Cuándo será el fin del fandom Bohun Jishao? Se dice de que el fandom terminará cuando los chicos anuncien de manera oficial alguna relación que tengan con otra persona. Esto más que todo por respeto tanto a los chicos como también para sus parejas. ¿Por qué el fandom Bohun Jishao es considerado el CP más real y por qué es uno de los ships más fuertes de China? Dentro de la industria del entretenimiento hay muchos ships de todo tipo. Es más, nuestros chicos también tienen otros ships aparte del Lishan. La mayoría de estos ships son con sus compañeras de trabajo con las cuales han actuado. También hay uno que otro ship donde los chicos también han sido relacionados amorosamente con sus compañeros de grupo, pero todos estos ships fueron creados por las personas que creen que tanto Gege como Didi tienen una relación con sus compañeros o compañeras, al igual que las tortugas que creen firmemente en la relación del Lishan. Pero ¿por qué a pesar de la existencia de todos estos ships, el fandom del Lishan es considerado como uno de los CPs más reales? Pues bueno, en China el fanservice está totalmente prohibido. Ningún artista debe de realizar este tipo de servicios a sus fans, pero ¿por qué a pesar de esto se cree que el Lishan es real? Bien, para esto hay que entender cuándo se considera que un CP es real y cuándo no. Hay muchos ships en China que sí se han confirmado con el paso del tiempo, otros ships simplemente quedaron en el olvido, pero los CPs que lograron oficializarse mostraron la forma en cómo saber que un CP es real. Se dice que un CP es real cuando ambas partes tienen amigos en común o la mayoría de sus trabajadores también suelen ser muy cercanos con la otra persona, y en el Lishan hemos visto cómo los amigos de ambos se han saludado como si se conocieran de hace años, a pesar de que nunca hayan trabajado juntos. Un claro ejemplo es el actor Juan Bo, que trabajó con Didi en la película Uno y Solo y también trabajaron juntos en el programa de Street Dance of China, pero casualmente en el evento de Weibo tanto Gege como el actor se saludaron como si fueran muy cercanos, pero si Gege y el actor nunca han trabajado juntos, ¿cómo es que se conocían? Un CP es real cuando ambas partes suelen evitar responder si están solteros o no, también evitan responder si están enamorados o si les gusta a alguien. A veces ambas partes hablarán sobre el amor y el matrimonio a sus fans como si estuvieran muy relacionados con esos temas. Un CP es real cuando existen demasiadas coincidencias, como por ejemplo en la ubicación de ambos, usar mismos accesorios y marcas, decir mismas palabras o frases y publicar cosas similares en tiempos determinados. Mientras más coincidencias haya, mucho mejor. Un CP es real cuando suelen lanzar caramelitos constantemente y de manera discreta, pero estos caramelitos tienen que ser duros, es decir, que no sean lavados muy fácilmente, y pues hay un montón de caramelitos que hasta el día de hoy no han sido lavados. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de la cuenta de Himalaya. Un CP es real cuando fingen ser desconocidos cuando se encuentran. 让我学着呼吸，还没上落向你，只有你能解救我出去。Let me run to you, let me run to you，就让我奔向你。
Un CP es real cuando los caramelitos salen constantemente. Aunque las parejas se encuentren lejos, los caramelitos serán lanzados y no tendrán un periodo seco por más de 3 meses. En cuanto a un CP que no es real, solo lanzarán caramelitos en un tiempo determinado. Luego las coincidencias ya no aparecerán más y es cuando se tiene el periodo seco por la falta de caramelitos y termina siendo considerado como un CP falso. Un CP es real cuando ambos van a considerar los sentimientos del otro y no harán algo para avergonzarlos o hacerlos quedar mal. Por ejemplo, cuando hay sospechas o rumores en donde uno de ellos está siendo vinculado en una supuesta relación amorosa con otra persona, pues para respetar los sentimientos del otro negarán inmediatamente esas relaciones de una u otra manera. Un CP es real cuando ambos desaparecen cuando se encuentran en la misma ciudad. Después de conocer todo esto, te das cuenta que Lee Shan tiene absolutamente todo para ser un CP real. Es por ello que hasta el día de hoy el ship de Lee Shan sigue creciendo cada día, porque se cree que es real, aunque ninguno de los chicos lo haya afirmado. Todo es un secreto a voces. ¿Por qué los fandoms onlys creen que entre Jiwoo y Shang no hay ningún tipo de relación, ni siquiera una amistad? Los motivos son muchos, pero uno de los que más resalta es una creencia que tienen los fandoms onlys con respecto a la relación que tienen los chicos, pues ellas creen que en realidad Jiwoo y Shang ya no tienen ningún tipo de relación, ni siquiera una amistad, y lo único que hay entre los dos es un odio masivo. Esto viene a raíz del caso 227. Este es uno de los temas que todos preferimos olvidar, pero lamentablemente esto sigue siendo usado para dar a entrever que los dos dejaron de ser amigos hace mucho tiempo. Si tú vas y le preguntas a una Xiaofexia qué fue lo que pasó en el caso 227, te explicarán que todo inició con un fanfic de Lee Shan y te contarán mediante una línea de tiempo de todo lo que sucedió en el caso 227, pero al final te dirán que todo esto fue planeado por Jiwoo y su compañía para acabar con la carrera de Shang. Ahora, si tú vas y le preguntas a una Moto Titié qué fue lo que pasó con Jiwoo mientras sucedía el caso 227, también te darán una explicación sobre lo que pasó con Jiwoo, pero te dan a entender que Shang quiso arrastrar a Jiwoo en este problema para acabar con su carrera. Es por ello que las fans only suelen decir que ambos se odian y que existe una rivalidad de por medio, pero la realidad es otra, ya que más bien el odio y las rivalidades solo existen entre los fandoms onlys, y esto se debe a la envidia que tienen los fandoms cuando ven que uno de los chicos sigue triunfando en su carrera. ¿Por qué existe una rivalidad entre las Moto Tities, las Xiaofexia y las tortugas? Uno de los motivos, como ya lo mencioné, es la envidia que tienen los fandoms onlys por ver a uno de los chicos crecer profesionalmente, ya que tanto Jiwoo como Shang son uno de los artistas con más éxitos en China, y esto es algo que no les gusta a ambos fandoms onlys, así que prefieren inventar un montón de cosas para hacer quedar mal al otro, logrando así que se generen discusiones entre los fandoms. Otro de los motivos es que los fandoms onlys no consideran al fandom de las tortugas como fans de Jiwoo y Shang, y esto se debe a que no les agrada que el fandom de las tortugas los relacione amorosamente a ambos. Tanto Jiwoo como Shang jamás han dicho que sus verdaderos fans pertenecen a un grupo en específico. Es más, ellos siempre se han referido a sus fans como fans. Jamás dicen a mis fans las Xiaofexia, a mis fans las Moto Tities o a mis fans las tortugas. Jamás lo han hecho, pero los fandoms only se han encargado de hacer creer a los demás que los chicos solo aceptan el amor y el apoyo de un solo fandom, cuando en realidad cualquier persona puede ser fans de un artista sin la necesidad de pertenecer a un fandom en específico, y eso no te hace ser más fans ni menos fans. Otro de los motivos es que el fandom only siempre suele decir que el fandom de las tortugas es el fandom que genera daño a los chicos. Creo que los fandoms only son los menos indicados para referirse sobre el daño que reciben los chicos a diario. Si mencionamos todas las cosas negativas que hicieron ambos fandoms que terminaron afectando a los chicos, jamás terminaríamos este video. Ellas siempre dicen de que todo lo que hacen es por defender a los chicos, pero la manera en cómo lo hacen siempre terminan generando problemas. Algo que deben de entender es que los chicos no necesitan de nadie para que los defiendan, y tampoco necesitan de sus fans para que hablen por ellos. A veces las peleas son tan absurdas que hasta parece que solo lo hacen para molestar al otro fandom. Si dicen que el fandom de las tortugas solo le hacen daño a los chicos, entonces ¿por qué ellos siempre tienen que estar demandando al fandom del otro por difamación? Ellos a veces ni siquiera tienen tiempo para estar al pendiente de los problemas que hacen las fans, para que otro grupo de personas que ni siquiera son fans de los chicos tengan que venir a decir que ellos deberían de controlar a sus propios fandoms.
El comportamiento y educación está en cada uno. Ningún artista debería de ser responsable por el comportamiento tan inmaduro que tienen sus propios fandoms. Si bien todas sabemos que ningún fandom es perfecto y que no todas las fans tienen ese mismo comportamiento negativo, lamentablemente por el error que comete una, pagamos todas. El fandom de las tortugas también ha cometido errores, y varios, y si bien no inicia los problemas, termina cayendo en provocaciones del otro fandom. Cada vez que los fandoms onlys generan peleas entre ellos, siempre meten a las tortugas en el mismo charco, diciendo que las tortugas están confabuladas con el otro fandom para acabar con la carrera de los chicos, pero son las primeras en reclamar cuando ven que las tortugas andan apoyando los proyectos del otro. A veces siento que los fandoms onlys tienen un amor-odio entre ambos, ya que siempre están pendientes de lo que hace el otro fandom. Algo que sí debemos de rescatar de los tres fandoms es que a pesar de las diferencias que tienen, realizan proyectos benéficos a nombre de los chicos. Antes de terminar con este video especial, hay algo importante que tienen que saber, y esto posiblemente muchas de ustedes no lo sepan, así que quiero de una u otra manera contarles sobre esto para que puedan tener mucho cuidado. ¿Sabían que la mayoría de las cuentas onlys que suelen tirar hate a uno de los chicos en algún momento fueron tortugas? Sí, así como lo oyen, en algún momento fueron tortugas, y posiblemente ustedes se han topado con alguna de estas cuentas, ya que suelen realizar publicaciones tirando hate a uno de los chicos en las diferentes redes sociales que todas conocemos, como es Facebook, Instagram, X y TikTok. Y seguro muchos de ustedes se preguntarán, ¿y tú, Dianiles, cómo sabes sobre esto? Pues yo fui testigo de cómo esas cuentas que decían ser tortugas cambiaron de noche a la mañana, y hoy en día andan tirando un odio masivo a uno de los chicos, y no solo a ellos, sino también a las tortugas. No sé qué fue lo que pasó y a estas alturas ni siquiera me importa, solo ellas sabrán el porqué de dicha decisión. Al final y al cabo cada quien se hace responsable de sus propios actos, pero lo que sí me preocupa es cómo tratan de contaminar a otras personas con su odio para que así se unan a ellas y también terminen odiando a uno de los chicos. De mi parte, lo único que les puedo decir a estas personas es que les deseo la mejor de la suerte, porque tarde o temprano toda la maldad que están haciendo la vida se los va a cobrar una por una, y es ahí donde van a necesitar toda la suerte. Si en algún momento ustedes deciden salirse de este fandom por diferentes motivos que tengan, por favor váyanse en silencio y guarden en un rincón de su corazón todos los momentos tan bonitos y maravillosos que les entregó este fandom, y sobre todo váyanse con todo ese amor que le tienen a nuestros chicos. Espero que de todo corazón que ninguna de ustedes se deje envolver por el odio de otras personas. Recuerden que nadie les puede obligar a creer en algo, cada una de ustedes son libres de tomar sus propias decisiones. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por este video especial. Espero que este video les haya ayudado a muchas de ustedes a conocer un poquito más del fandom de las tortugas. Para mí es un placer formar parte de este fandom, aunque no sea del todo perfecto. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.